Buenas tardes. ¿Se están gozando? Igual que ayer. Gloria a Dios. Todo el tiempo se goza uno cuando alabamos a nuestro Rey. Amén. Muy bien. Gloria, gloria a su nombre. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este tema de hoy. Y bueno, pues antes de que pasemos a cualquier cosa, voy a orar, voy a hacer una oración para que sea Dios quien nos ministre por medio de su palabra, ¿verdad? Siempre nos está ministrando cuando estamos orando, cuando estamos alabando, adorando. Él siempre está haciendo lo que Él sabe hacer, su misericordia, porque es cuando obra. Bueno, Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día precioso, Señor, que nos has permitido, Padre, reunirnos en armonía, reunirnos, Padre, con toda la intención, mi Dios, de alabarte, de adorarte, de exaltar tu nombre y de cada día, Señor, aprender más de ti, aprender más, Señor, de todos esos principios, Señor, que tú tienes en tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros, para que vivamos y seamos mejores cada día. Padre, te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu Santo Espíritu nos ministre, Señor, el día de hoy por medio de esta palabra. Te damos gracias, Señor, y dejamos todo en tus manos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues, gloria a Dios siempre, porque siempre nos alimenta, siempre nos anima, nos abre el apetito. Voy a decir, querer más de Dios es algo que debemos de tener siempre en nosotros. Y ayer por la tarde pues fue un día muy agradable. Días que ya teníamos, creo yo, como unos 10 meses que no nos reuníamos, ¿verdad? Claro que somos una familia pequeña, pero bien cuidados, ¿verdad? Porque estamos tomando las precauciones debidas para podernos reunir. Y bueno, les quiero, ayer por la tarde, cuando nuestro hermano César, ¿se acuerdan que nos estaba compartiendo que en el tiempo de práctica en la alabanza fueron tocados por el Espíritu Santo? Y la verdad que no se me quitó de mi mente todo el día, todo lo que restaba del día, y todavía continué con la noche. Y esta mañana pues hice algo para compartir, algo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Esta mañana me decía mi hermano César, nomás esas escrituras. Porque, amados hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando de dos personajes bíblicos que nos muestran el cómo llamar la atención de Dios. La verdad que ese fue el título que le di a este mensaje, que bien rapidito lo organicé, gloria a Dios, porque no es uno, es el Señor. Y bueno, él mencionó que que los había tocado el Espíritu Santo, ¿verdad? Curiosamente, esta misma semana el Espíritu Santo me tocó a mí. Y quiero decirles que siempre estamos conectados con Dios, pero cuando sientes esa sensación de un toque del Espíritu Santo, es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque, lo digo maravilloso porque la verdad no tengo otra palabra para explicarlo. Es una sensación que viene de adentro, porque cuando el Señor obra en nosotros, cuando el Señor toca, Él no toca nuestras manos, Él toca corazones. Y cuando toca corazones, de adentro sale algo. Y hay una alabanza que cada vez que la escucho me pone a llorar, me toca, ¿verdad? No se lo puedo decir porque no la cantamos mucho aquí.
Pero yo sí le escucho y cada vez que le escucho, esta semana yo creo que como unas 3 veces lloré y lloré porque el Señor estaba tocando mi corazón. Entonces, ayer que mencionó esto el hermano César, me quedé bien, piense y piense en ello. Y bueno, el Señor toca a cada siervo que es fiel en la oración. Se los digo, ¿verdad? Porque cuando uno se aparta de la oración, se aparta de la comunión. Yo no digo que comunión íntima con Dios, ¿verdad? Yo no digo que porque no se conecta el día que tenemos oración, no lo digo por eso, sino que en nuestra privacidad. Entonces, se desconecta. No hay esa manera que el Señor nos toque. Y bueno, Él busca a aquellos que están dispuestos a disciplinarse a sí mismo para escuchar su voz. Disciplinarse porque, amados hermanos, el orar con devoción, el orar es una disciplina. El hacer tiempo para orar, el tener una hora, el tener un tiempo específico para orar es una disciplina. A Dios le agrada que nosotros tengamos esa disciplina, que estemos dispuestos ahora sí a disciplinarnos, porque la verdad nosotros somos muy disciplinados. Pero bueno, la Biblia llama a esta actitud disponer el corazón. Disponer el corazón. Y hoy estaremos hablando, como decía, de 2 personajes que nos van a llevar a eso. Y nos van a llevar a esto. Vamos a estar hablando en 2 diferentes ejemplos, en 2 diferentes maneras, ¿verdad? Y los van a ver. Primero quiero que abran sus Biblias y vamos a Daniel. Vamos al profeta Daniel. Y vamos al capítulo 10. Vamos a iniciar del 8, ya lo tiene el hermano ahí en la pantalla, ¿verdad? Vamos a leer desde el 8. Perdón. Ya estamos listos, dice así. ¿Qué pues yo solo? Y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en la tierra. Y he aquí, una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Y podemos ver Daniel, amados hermanos, les decía, Daniel, si ustedes leen todo el libro de Daniel, Daniel tenía una devoción. Daniel oraba 3 veces al día, no importaba qué fuera, no importaba qué obstáculo hubiera, ¿verdad? Lo hemos estudiado antes y bueno, traje este relato de Daniel porque es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para poder nosotros llamar la atención de Dios. No hay más que llamar la atención en oración, en disponibilidad. Daniel tenía eso. Daniel, amados hermanos, escuchaba la voz de Dios con atención. A Daniel fue tocado
Ahí lo está diciendo. Y me tocó, ¿y qué dijo? Y se desvaneció. No tuvo fuerzas y cayó de cara abajo. Pero algo lo tocó. Y le dijo, levántate. Lo puso de rodillas con sus manos al piso, a la tierra. Entonces, dice que no tuve vigor. O sea, se me fueron las fuerzas. Dice, y caí con mi rostro a la tierra. Se desmayó. ¿Verdad? Se desmayó. Pero cuando dice, pero oí el sonido de tus palabras, y al oír el sonido de tus palabras, caí sobre mi rostro. Estaba oyendo la voz de Dios, el sonido. Entonces, estamos estamos buscando nosotros que Dios nos toque. Estamos buscando que Dios que nos dé la atención como le dio a Daniel, ¿verdad? Y dice que por sus palabras estoy aquí, por tus palabras he sido enviado a ti. Era el Espíritu Santo. Nada más que acá estamos en el Antiguo Testamento y todavía no venía cuando se le mandó por medio de Jesucristo. Aquí lo mandaba el Padre a personas específicas. Porque el Espíritu Santo está obrando desde antes, desde el principio. Entonces aquí está obrando en Daniel, varón muy amado. ¿Por qué era muy amado? ¿Por qué? Porque, amados hermanos, cuando nosotros tenemos una buena relación con alguien, nace un amor, nace algo que nos une. Nos empezamos a conocer y hay cosas en común. Y cuando nosotros tenemos esa comunión, esa intimidad con nuestro Padre, con nuestro Dios, entonces venimos a conocerlos. Viene esa confianza, voy a decir, y el Padre obra cuando escucha nuestra palabra, especialmente cuando estamos nosotros disciplinados a hacerlo. Amén. En el 12 nos dice, y me dijo, Daniel, no temas, dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fíjense, dispuso su corazón y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Entonces, amados hermanos, ser humildes ante la presencia de Dios le llama la atención al Padre. Le llama la atención al Padre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llamar la atención al Padre? Ahora sí que teniendo esa devoción, teniendo, voy a decir, humildad ante Dios. Y bueno, quiero que vean esto. Daniel dijo, o testificó, dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mi mano. La palabra tocó, podríamos decir que se trata de agarrar algo así violentamente. ¿Sabes qué? Aquí te me quedas. El Señor lo puso así. El Señor lo tocó. Pero aquí el Señor no estaba ahí presente, sino que fue de una manera espiritual. Amén. Dice, su toque puso, bueno, ya estoy parafraseando. Dice, y me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de su mano. Y dice, y ese toque puso en mí una urgencia en mí en buscarle con todo lo que hay en mí. Cuando nosotros somos tocados por el Espíritu Santo de Dios, también nace esa urgencia de querer más del Señor. Eso es, amados hermanos, como cuando estábamos en el primer amor. Y entonces, amados hermanos, para poder nosotros vivir en el primer amor, necesitamos
un constante contacto con el Padre. Es decir, que nosotros nos estemos conectando con Él y Él que nos esté tocando como lo hace. Pero cuando dejamos de orar con devoción, no suceden esos toques. No sucede esa maravillosa sensación en nuestro corazón, el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, porque no es otra cosa, dándonos ese gozo que no lo da el mundo, no lo da la ciencia, no lo da el ser famoso, el ser nada de eso. El Espíritu Santo, el toque ese lo da solamente el Señor. Y bueno, como decía Daniel, amados hermanos, tenía una devoción de orar 3 veces al día, y no era solamente por sus alimentos como algunos de nosotros hacemos, ¿verdad? A veces cuando oramos en la hora de lonchar, ¿verdad? Ya decimos, hoy ya oré 2 veces, oré en la mañana y ahora otra vez. Ya van 2, me falta una para ser igual que Daniel. No, él tenía oración específica, de rodillas, y ustedes lo pueden leer. Él se metía a su recámara y abría las ventanas y se arrodillaba para hablar con su Padre. Amén. Entonces nosotros, amados hermanos, nosotros podemos llamar la atención de Dios de esa manera. Entonces, yo quería traer a Daniel aquí porque es de suma importancia que nosotros sintamos el toque del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo han sentido? Y es maravilloso. Yo se los digo, amados hermanos, les quiero decir que tenía tiempito que no me tocaba el Espíritu Santo. Con tanta cosa, con la situación que estamos viviendo, hasta eso se nos convierte en un estorbo entre nosotros y Dios. Y quiero decirle que aquí hemos estado, aún con estas circunstancias, aquí hemos estado, nuestro hermano César, David y yo, ustedes en casita, pero hemos estado, como decimos, al pie del cañón, dándoles el mensaje que Dios nos da. Pero muchas veces nos ocupamos de tantas cosas que lo principal lo olvidamos o lo hacemos muy rápido, muy corto. A Dios le gusta que nos puede hasta sentarse a hablar con el Señor. Puede hasta sentarse, sentadito, lo que ocupa el Señor, que dispongamos nuestro corazón en humildad, que dejemos saber que queremos depender de Él. Y entonces Él empieza a obrar en nuestra vida. Amén. Entonces por eso traje a Daniel, por su devoción, porque a Daniel Dios le hablaba y le revelaba cosas que no le revelaba nadie más. Allí donde estaba Daniel, había otros hermanos, no sé mis notas aquí, había otros que podían haber sido escogidos para eso. Allí se encontraba a Sadrach, Mesach, Abed-Nego, Baruch, un escriba de Jerusalén. Todos, había un sinnúmero de israelitas y de personas que estaban ahí, pero nadie podía ver lo que podía ver Daniel. Dice, yo miré lo que otros no miraban. ¿Por qué? Porque él sí tenía esa relación con él, esa relación íntima. Y luego también podemos ver que en ese tiempo, ¿verdad? En Babilonia estaba el pueblo de Israel cautivo. Allí había 40,000 personas que creían, que tenían fe que un día iban a volver a reparar o a reconstruir los muros de Israel. Había gente de fe, pero Dios escogió a Daniel por su gran devoción. Por eso le dice el ángel que estaba hablando con él, le dice, Daniel, muy amado.
porque él sabía que era amado por el Padre. Pero era amado por esa relación, hermanos. Por eso yo les digo que levantemos, vamos a decir, pongámonos en esa disciplina, dispongamos nuestro corazón a disposición de Dios para que Él obre en nosotros y tengamos esa relación. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta? Hacemos más cosas que nos toman más tiempo y que no sirven de nada en nuestra vida. Yo se los digo por ¿cómo se dice? Experiencia propia. Yo pierdo tiempo en cosas que no debo y digo yo, wow, qué mala manera de desperdiciar el tiempo. Entonces dispongamos nuestro corazón a buscar la voz del Señor. Yo les garantizo, amados hermanos, que si usted abre su corazón y lo dispone a Dios, usted va a ser tocado y va a dar testimonio. Algo que no podemos explicar, los que ya han sido tocados lo saben y bueno. Ahora, hay otro personaje que ustedes bien conocen, si se acuerdan de Bartimeo. Bartimeo era un mendigo y aparte de mendigo ciego, ¿verdad? Que vivía en Jericó. Y él tiene unos puntos para nosotros, algo que también nos va a ayudar. Nos va a ayudar a que nosotros llamemos la atención de Dios. Fíjense, ahí en el capítulo 10 de Marcos, del Evangelio de San Marcos, y vamos a leer del 46 al 52. Ahí está en la pantalla, pero lo voy a leer de aquí. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Wow, hermanos, el hombre Bartimeo, y dicen que era muy común encontrar a hombres así en las salidas del pueblo, en las salidas de la ciudad, porque Jericó era una ciudad, y que era muy, muy común hallarlos fuera de la ciudad porque la gente los despreciaba, los hacía menos. Entonces ellos pasaban allá, los cojos, los mendigos, los mancos, vivían del pedir limosna. Y a la entrada de la ciudad pedían y a la salida pedían. Bartimeo era uno de ellos. Él tenía, amados hermanos, dos males. Primero era ciego y luego mendigo. Amados hermanos, hay ciegos que viven muy bien. Hay ciegos que son famosos. Conocemos muchos que tocan instrumentos y son muy famosos y tienen cómo vivir. Pero bueno, Bartimeo no tenía voy a decir, ese lujo, ¿verdad? Bartimeo era rechazado por la sociedad y vivía a un lado del camino, como dice en el versículo 46. Vinieron a Jericó, vino Jesús y sus discípulos, entraron y salieron. No duró mucho en Jericó, pero entraron y salieron. Pero esto de que llegó el Señor allí, nos trae un buen mensaje para nosotros, ¿verdad? El cómo podemos nosotros también llamar la atención del Señor, porque ya oyeron lo que leímos. El Señor paró. Los demás le decían, cállate,
Y él continuaba clamando. Y luego le para el Señor y le dice, ¿qué quieres que te haga? Imagínese usted, amado hermano, que usted en clamando al Señor escuche la voz de Dios, de Jesucristo, diciéndole, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? Miren que él pudo haber pedido una casa de 2 pisos, una cuenta de banco, un montón de cosas, pero él pidió solamente poder ver. Amados hermanos, sabemos muchos cristianos, y lo voy a decir así de esta forma, que aún estamos ciegos porque no podemos ver espiritualmente. Y bueno, el punto no es que le quiere echar a nadie. El punto, amados hermanos, es de que nosotros tenemos que buscar oír la voz de Dios. Tenemos que buscar ese contacto con Dios, ¿verdad? Y nosotros de la manera que lo vamos a iniciar es orándole, clamándole. Y no importa los obstáculos que se nos vengan, nosotros necesitamos continuar. Y como decía, no, Bartimeo era rechazado y todo, pero hoy encontramos muchos ciegos espirituales en el alma, gente sin propósito, sin ganas de vivir, pero la buena noticia es de que este hombre fue sanado de la ceguera. Y nosotros tenemos a veces, no digo nosotros aquí, pero la iglesia tiene mucho ciego, hermanos. Tiene mucho ciego y ahí necesitamos nosotros lograr que la iglesia pueda ver la hermosura de Dios, que pueda ver la misericordia que Dios tiene para nosotros. El que no ve llama a la misericordia y a la bendición de Dios, le llama suerte. Nosotros no, amados hermanos, todo lo que nos pasa es de parte de Dios. Sea buena o sea, voy a decir, no mala, pero a veces rasposita. Pero no porque el Señor quiera tratarnos así, sino porque a veces nos falta disciplina. Amén. Entonces nosotros necesitamos ver más allá. Quiero que vayamos al versículo 47, a principio del versículo dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, fíjense en la primera parte del versículo, oyó de Jesús. Oyó de Jesús. Amados hermanos, es necesario, como decía, estar dispuesto a oír y escuchar la voz de Dios. Y tal vez podamos decir nosotros, o queramos decir nosotros, yo soy cristiano, yo ya la oí. Es que no es eso. Necesitamos continuamente estar oyendo. Él dice, oyendo que era Jesús Nazareno, él oyó, él conocía, él sabía de Jesús, porque nadie iba gritando, ahí viene Jesús el Nazareno. Él oyó quién venía. Entonces, nosotros necesitamos el buscar esa voz que nos hable. Y decía yo que hay muchos cristianos que por nuestras ocupaciones nos volvemos en nuestra vida rutinaria, ¿verdad? Y que este país así es. Pero ahí es donde cabe la disciplina nuestra. Este país, amados hermanos, para acostarnos, tenemos que acostarnos a tiempo, si no nos amanecemos desvelados. Para levantarnos, tenemos que levantarnos a tiempo para irnos al trabajo. Salimos y estamos esperando el reloj. Llegamos y ahora tengo que hacer esto otro y ahora esto otro. Es una vida rutinaria. Yo quiero que de ahora en adelante, amados hermanos, si así quiere hacer su vida, meta en su rutina un tiempo para oración, un tiempo para buscar la voz de Dios. Porque tal vez su vida es rutinaria, pero en disciplina. Porque se planea hacer esto y voy a hacer esto, voy a hacer esto.
Tenemos un plan diario. Pues meta ahí el plan de orar como lo hacía Daniel. Amén. La única forma que tenemos para escucharlo es a través de su palabra, a través de una relación íntima con Él. A través de su palabra, hermanos, cuando nosotros leemos, el Señor nos habla. Si no leemos, tampoco vamos a escuchar su voz de ninguna forma. Muchos cristianos modernos, amados hermanos, no leen la Biblia, se conforman con ver videos, se conforman con lo que otros les dicen. Amados hermanos, nosotros podemos estar equivocados y le podemos estar enseñando mal. Mejor saque su Biblia y compruebe lo que se les dice. Los cristianos modernos quieren todo en casa, quieren todo por medio de videos, internet. Hay que no ser tan modernos. O sea, es bueno ser modernos, pero no tanto. Necesitamos el tiempo para oír la voz de Dios, pero no por la radio, no por la televisión, sino por la palabra de Dios. Y eso apenas se hace o lo logramos leyendo las Escrituras. Porque la Biblia, amados hermanos, es la palabra de Dios. Si no leemos aquí, no. Si leemos una revista que hable de Dios, estamos oyendo la voz de alguien más que nos está transmitiendo algo que, como decía, hay muchas creencias, hay muchas doctrinas, hay muchas corrientes diferentes que nos pueden desviar, pero nosotros necesitamos directamente ir a la palabra de Dios. Ahí es donde está. Vamos ahí en la segunda parte nos dice, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David. ¿Quién le dijo a Bartimeo que Jesús era hijo de David? Parece ser, fíjense, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amados hermanos, Bartimeo tal vez no fue ciego todo el tiempo, sino que a lo mejor le llegó la ceguera. ¿Por qué? Porque él conocía de Jesús, sabía de quién era hijo. Está diciendo hijo de David, su linaje. Desde un principio, Jesús Nazareno. Entonces, amados hermanos, igual nosotros necesitamos tener el conocimiento de Jesucristo para poder hablarle por su nombre, para poder, para podernos dirigir a Él como lo hizo Bartimeo. Fíjense, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Ahí le das a entender, Señor, yo sé de ti, yo te conozco, sé que tú eres misericordioso. Sé que tú eres bueno, sé que tú me puedes sanar. Nosotros debemos de buscar el conocimiento de Jesús para poder llamar su atención. Amén. Ahora, dice, ¿qué tanto? La pregunta es, ¿qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto conoces a Jesucristo? Amados hermanos, nosotros ahora habemos algunos que ni siquiera conocemos a nuestra familia. Vivimos juntos, comemos juntos y todo, pero no conocemos a nuestra familia. A veces nos sorprendemos de ver cómo nuestros hijos piensan. Wow, porque no buscamos el conocer lo que es importante. Y para nosotros los cristianos, conocer a Jesucristo es vital, es vital. Verso 47, la parte que sigue, dice, ahí está, a la última, dice, ten misericordia, clamaba a Jesús. Hay muchos cristianos, hermanos, que ya no les gusta clamar, se avergüenzan de clamar, y sus pretextos de ellos, es que Dios es omnisciente, Dios sabe todo lo que yo necesito, Dios me va a dar cuando sepa que yo lo necesito. No, a Dios hay que clamarle,
A Dios hay que pedirle. ¿Sabe el Señor lo que necesitamos? Claro que sí. Pero ese no puede ser nuestra excusa para nosotros no poder clamarle a Él. Recuerden, dice, es claro, la palabra de Dios dice, clama a mí y te responderé. Si no clamas a mí no va a haber respuesta, no va a haber nada. Igual, escrituras tan conocidas, mas primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo los demás se te será dado por añadidura. Pero primero, buscarlo a Él. Primero, clamarle a Él. ¿Sabe el Señor nuestras necesidades, nuestras dolencias? Toditito sabe. Sabe que tan pelones, sabe que tan panzones, sabe todo el Señor de nosotros. No tienes que decirle, ay Señor, mira que mi panza está creciendo. Ponme a dieta. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, hermanos. Pero nosotros necesitamos clamarle, necesitamos pedirle. Él no le va a mandar un correo con una dieta, no. No, eso nomás para que no se duerman. Pero sí, necesitamos clamar a Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Él es quien intercede. Él es quien se sienta a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces nosotros necesitamos que nosotros estemos, ahora sí, diciéndole, tú eres un Dios de misericordias, ten misericordia de mí. Clamarle, entonces vamos a llamar su atención. Ahora, en el verso 48, nos dice, a principio dice, y muchos le reprendían para que callase. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hermanos, cuando le decían el que le dijeran que callase, era un obstáculo para él. Si a usted quiere comunicarse con ella y hay alguien en medio que le dice, cállese usted, esa persona es un obstáculo. Pero usted tiene que hacerse un ladito. Te estoy hablando. Estoy hablando, Señor. Aquí estoy. No importa lo que le digan. No importa lo que le digan. Usted tiene que seguir adelante. Y mire, amados hermanos, nuestros primeros obstáculos están en nuestra propia familia. En nuestra propia familia. Una vez vino aquí un pariente mío. Y pues por allá de accidente alguien tomó foto y la pusieron en las redes sociales. Un montón de reacciones de su familia. Pero ¿cómo es posible que estés tú ahí? Eso no es lo que nos inculcaron nuestros padres. La religión, las costumbres. Pero bueno, el obstáculo principal para nosotros es uno mismo. Es uno mismo. ¿Por qué? Porque no importa quién nos diga, no importa quién se interponga o qué se interponga, nosotros debemos de sobrepasar esos obstáculos. A él le decían, calla, pero clamaba mucho más. Entonces, hermanos, no se dejen que el obstáculo los aparte de lo que puede ser una gran bendición. No lo que puede ser, lo que será una gran bendición para sus vidas. Nosotros no podemos, amados hermanos, no podemos y no debemos de apartarnos del Señor de ninguna forma. Nosotros debemos de vencer cada obstáculo. Debemos de acercarnos a Él en humildad, si es que se siente débil, para que Él nos dé esas fuerzas para superar esos obstáculos. Aquí vemos al mendigo, al ciego, con esa fe. Para él no hubo obstáculos. Para él no hubo obstáculos. Entonces nosotros debemos de tener eso. Nosotros debemos de ser capaces de sobrepasar los obstáculos.
Y ha venido unas 2, 3 ocasiones más esa persona aquí. Y cuando ve que están tomando fotos, se aparta. No les voy a decir quién, pero ya han venido varias veces. Y bueno, con esto a lo que voy es de que nosotros tenemos en nuestra propia casa los obstáculos más difíciles, y empezando por uno mismo. Así es de que, amados hermanos, busquemos no ser nosotros mismos obstáculos. Viene el obstáculo de la pereza que está en nosotros, el obstáculo de muchas excusas que usamos nosotros, que estoy cansado, que estoy esto, que estoy esto otro. Pero, amados hermanos, necesitamos vencer esos obstáculos que nos obstruyen, que nos quieren, ahora sí, nos quieren prevenir que nosotros nos mantengamos en esa conexión. Amén. ¿Se acuerdan? Una vez les conté una anécdota de 2 ranitas. ¿Sí se acuerdan? Y hace mucho tiempo, a ver si me acuerdo. Iban 2 ranitas por un camino. Y yendo caminando cayeron a un hoyo muy profundo. Y cuando estaban abajo había otras ranitas arriba. Y ellas empezaron a saltar para salir del hoyo, pero estaba tan profundo que saltaban hasta la mitad y caían, y saltaban y caían. Y de arriba le decían, no salten, es inútil, nadie ha salido de ese hoyo. Y luego empezaron a ver hasta los lados y empezaron a ver todos estos, ¿cómo decir? Los esqueletitos de ranitas ya pegados en los lados. Y ay, de veras, una de ellas dijo, de veras que sí, mira nomás cuántos han muerto aquí. Y dejó de saltar. Paró de saltar y murió. Y la otra saltaba y saltaba. Y cada vez el salto era más arriba. Y le gritaban, no vas a salir. Y ella saltaba y saltaba cada vez con más fuerza y le gritaban todas las ranitas alrededor, no vas a llegar. Y la ranita saltaba con más fuerza y en uno de esos saltos que sale hasta arriba. Y la ranita sale arriba y se va corriendo y todas les decían, para. La ranita ni sus luces. Se fue. No les hizo caso. Resulta que la ranita era sorda. La ranita era sorda. La ranita era sorda, pero cuando ellos le gritaban, es inútil, no suban, y eran tantas, pensaba que la estaban animando. Entonces cada vez saltaba con más fuerza. Cada vez saltaba con más fuerza. Por eso cuando cayó a la superficie, ya ella se fue. Porque no los escuchaba. Entonces, amados hermanos, ¿por qué les cuento esta? Para que ustedes no escuchen las cosas negativas que los demás tienen para nosotros, que el mundo tiene para nosotros los cristianos, que son usados por el enemigo para apartarnos del Señor. Debemos de ser sorditos como la rana, ¿verdad? Para que lo que digan, lo que nos digan, que no nos afecte. Que no nos afecte. No, que son 20. Y ya está toda tu congregación ahí, ya están todos tus 20 hermanos. 20 bien felices, bien bendecidos. Fijan cómo nos gozamos ayer. Es una familia, amados hermanos. Entonces, nosotros así como la ranita, necesitamos ser sorditos a las malas influencias. ¿Ah? Y usar lo negativo para nosotros acercarnos más a Dios, porque sabemos que lo necesitamos. Amén. Bueno, vamos a continuar. El verso 48 nos dice, la segunda parte después de la coma dice, pero él clamaba mucho más, ¿verdad? Así como igual voy a decir que la ranita, Bartimeo no escuchaba los obstáculos. Él seguía insistiendo. Amados hermanos, si usted desea en su corazón que Dios toque su corazón, insista en oración, insista en comunión, insista leyendo la Escritura.
Cuando Dios mira que los obstáculos no nos apartan de Él, responde. Es cuando nosotros le llamamos la atención. Porque desde un principio el Señor había escuchado a Bartimeo. Pero lo que lo llevó a responderle, su insistencia, su capacidad de superar los obstáculos, el cállate, el no te acerques. ¿Qué más pasaría? La Escritura solamente dice que le decían cállate. Pero a Dios le encanta cuando nosotros nos aferramos a algo que es bueno y que tiene que ver con Él. A Dios le gusta. Entonces vamos a seguir leyendo. Amados hermanos, en lo secular, y les digo esto, no les estoy predicando de secular, pero en lo secular tenemos también dificultades con obstáculos. Muchas veces no tenemos éxito en nuestros trabajos por obstáculos. Ahí también es bueno que usemos la sordera. Que no hagamos caso. Que no hagamos caso por nuestro inglés, por cualquier cosa. En los trabajos tenemos eso. Que a veces nos hacen menos, pero no. Yo les menciono eso nada más porque hay cosas grandes para los hijos de Dios, aún aquí en la tierra. Aún aquí en la tierra el Señor nos quiere bendecir, el Señor quiere que nosotros que seamos exitosos, ¿verdad? Y como hace unos días nos platicaba nuestro hermano César, nosotros no hablamos de éxito, de hacernos millonarios, sino de vivir una vida agradable a Dios, sino de vivir una vida en paz, una vida en armonía, una vida que le agrade a Él, glorificándolo a Él. Eso es ser exitoso. Y nuestro trabajo también, es algo que le agrada a Dios, porque Él nos ha dado un ministerio, que es nuestra familia. Entonces también allí se necesita el tener, ahora sí, el hacernos sorditos para que tengamos éxito. Porque a Dios no le gustan los divorcios, porque si no hay éxito en el matrimonio, vienen los divorcios y a Él no le parecen. Él de muchas maneras nos deja saber que Él quiere que nosotros vivamos hasta que la muerte nos separe, hasta que su llamado nos separe. Amén. Ok. Ahora, verso 50. Vámonos hasta el verso 50 ya para casi terminar. Dice, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Una de las cosas, amados hermanos, que le estorbaba a él para llegar a Jesús era su capa. Amados hermanos, nuestras capas de ahora en estos tiempos ya no es una capa como la que él traía. Nuestras capas son otras cosas. Aquí tengo una lista de capas. Es la pereza, el desánimo, la envidia, la amargura, el coraje, etcétera. Podemos mencionar muchísimos. Esas son capas que no nos dejan llegar a Dios. Nos apartan de Él. Entonces dice, arrojando su capa, nosotros debemos de arrojar la envidia, la pereza, el desánimo. Y debemos de, miren qué buenos ejemplos tenemos aquí para nosotros llamar la atención de Dios, para que Dios obre en nuestras vidas. Dice, deja la capa para que puedas avanzar. Deja lo que sea, no importa lo que sea, no quiere decir nada más lo que yo mencioné. Hay muchas cosas que no nos permiten avanzar hacia adelante, que no nos permiten crecer, que no nos permiten llegar a una madurez espiritual. Una madurez espiritual es cuando ya nada nos mueve, cuando estamos seguros de quién es Cristo, de lo que Él es, de lo que Él hace con su pueblo. Entonces ya hemos logrado una madurez. Cuando nada nos mueve, cuando viene otra doctrina y tú bien sabes que la correcta es la de Cristo, que es la que a nosotros se nos ha enseñado. Amén.
Muy bien, ya terminamos casi. Dice, se levantó y vino a Jesús. Vino, se levantó y vino, lo buscó. Y eso es lo que nosotros debemos continuar haciendo. Buscar a Jesús siempre. Porque dice la Escritura que lo podemos buscar. ¿Cómo dice? Dice el proverbio, un proverbio dice, yo amo a los que me aman. Dice, y me hallan los que temprano me buscan. Habemos muchos cristianos, especialmente en estos tiempos, que ellos quieren ser cristianos en el couch, en el sillón. Miren, nosotros estábamos deseando que se llegara el día de poder venir al templo. No. Teníamos esa hambre de estar aquí. Pero hay otros que yo creo desean que la pandemia siga para poder seguir acostados. No, necesitamos buscar al Señor. Porque dice, me hallan los que temprano me buscan. Y hay algunos que dicen, no, es que el Señor busca a sus ovejas perdidas. ¿Cómo me voy a considerar una oveja perdida? Cuando yo sé quién es mi pastor, mi Cristo. Él es el buen pastor. Y a Él me voy a someter, a Él lo voy a buscar porque Él me cuida, Él me venda, Él me sustenta, Él me quita el hambre. Porque Él es el que suple todo nuestras necesidades. Entonces yo a Él voy a buscar. Entonces, eso es lo que debemos de buscar. Dice, creo que es Jeremías 29:13, dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, me buscas y me vas a hallar. Si me buscas de todo corazón. Pero no quiere decir, nosotros debemos de buscar a Dios. Él está disponible, porque lo está diciendo bien claro que nosotros lo busquemos temprano y lo vamos a hallar. Se va a dejar hallar por lo que le buscan. Amén. Muy bien, y ya, en el último dice el verso 49 allí, uno atrás, por el verso 49, nos dice, entonces Jesús dice, deteniéndose, le dice, ten confianza, levántate, te llama. Le dice, ¿dónde voy? Al final, dice, ten confianza, levántate, te llama. Ahora lo que le decían, cállate, le están diciendo, ven, acércate, ten confianza, te llama el Señor. Como la insistencia, la perseverancia, el buscar a Dios tiene su pago. De ti depende a quién escuchas. Al que se pone como obstáculo entre tú y Dios, o escuchas a Dios. Amados hermanos, hay personas que son sabias de las que uno puede aprender. ¿A quién vamos a escuchar? Al que se la palabra obstaculiza. Esa palabra la voy a tener que practicar varias veces para que me salga bien. La vida de Bartimeo cambió, amados hermanos, cuando él superó todos estos obstáculos, cuando dejó todo por él, cuando tira su capa, cuando insistió clamando, cuando buscó a Dios, cuando tuvo esa fe. Porque apenas un hombre que con fe puede hacer lo que hizo este ciego. Pero lo más hermoso es de que el Señor le escuchó. El Señor le escuchó y le dice en el versículo, en el versículo 51,
dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. La respuesta del Señor en el 52 dice, vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recobra su vista. El Señor tuvo misericordia de él, tuvo respuesta a su clamor, tuvo respuesta a su fe, tuvo respuesta a su confianza que puso en él. Porque Bartimeo sabía quién era, porque le llama por su nombre, sabía que era hijo de David y sabía que Jesús tenía el poder de sanarle. Pero no solamente lo sanó, sino que lo salvó. Y ahora sí que la salvación viene en un paquete grande. En la salvación está la sanidad y están todas estas otras cosas que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Porque hemos sido llamados a ser como su Hijo. Bueno, a ser, voy a decir, semejantes a su Hijo Jesucristo. Entonces necesitamos de todo esto. Necesitamos el toque de Dios. Necesitamos el toque del Espíritu Santo. Búsquenlo. Y cuando tenga una experiencia, compártala. Dé testimonio de lo hermoso. Y no esperamos que nos explique cómo es, nomás díganos que fue maravilloso. Porque cuando Él toca, es grande, es maravilloso. Se llora y no se sabe por qué. Pero es un gozo tremendo. Yo les invito, les invito a que busquen el toque del Espíritu Santo, el toque de Dios. Así como lo tuvo Daniel, que recibía, voy a decir, él recibía lo que nadie más podía recibir, que era él, ¿cómo decía? Descifraba sueños. Él recibía esa revelación que nadie más podía. Y no era porque él era tan guapo, no era porque, era por su devoción, por su intimidad que tenía con el Padre. Amados hermanos, esa es la clave. Esa es la clave, devoción oral, leer la Escritura, disponer nuestro corazón a obediencia. Amén. Amén. Entonces pues vamos a orar para que ya casi demos por terminado. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, grande, fuerte y temible, muchas gracias, Señor, por tu palabra que siempre, Señor, es fiel. Padre, gracias por poner tus ojos en tu iglesia, Padre, por poner, Señor, tus ojos en cada uno de nosotros, en tu siervo. Gracias, Señor, por tocar nuestros corazones, Padre. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que haya ese sentir en cada uno de nosotros, Señor. Que haya, Señor, esa necesidad en cada uno de nosotros, Señor. Y que del día de hoy en adelante, Padre, nuestro deseo en nuestro corazón sea que nos toques, Señor. Sea que tengamos una relación íntima contigo, Padre. Una devoción diaria, Padre, ante tu presencia en humildad. Te pido, Dios Padre, que en esta tarde, Señor, que toques tu iglesia, que toques a esta congregación, Padre, y que nos motives a oír tu voz, que nos motives, Padre, a leer la Escritura, a escuchar tu voz, a conocer, Señor, a tu Hijo Jesucristo, a clamar, Señor, a superar obstáculos, a apartarnos de todo, Señor, que nos aparta de ti, Padre. Ayúdanos para que podamos seguir a nuestro Salvador, para que sigamos a Cristo. Tócanos, Señor, como tocaste a Daniel, tu siervo, y que miremos con el corazón, Padre, tu grandeza, no con nuestros ojos, Padre, con ese poder, Señor, que tú sanaste a Bartimeo, Señor, que le diste la vista, Padre. Permítenos, Dios, ver de una manera espiritual, Señor, no con nuestros ojos físicos, Dios Todopoderoso. Deseamos, Señor, en nuestro corazón, Padre, que toques nuestras vidas, que toques, Señor, nuestro corazón, que toques tu iglesia, Padre, que toques maestros, Señor, para que
para que enseñen tu palabra, Señor, con denuedo. Que toques a nuestros hermanos de la alabanza para que te alaben en espíritu y en verdad, Señor. Que toques a cada uno de nosotros, Señor, para que nos gocemos en la delicia de tu presencia, Padre. Te doy muchas gracias, Señor. Te pido por cada uno de nuestros hermanos, Señor, por nuestros nietos, Dios Padre. Te pido también, Todopoderoso, por aquellos que están enfermos, Padre, por aquellos que están en casa el día de hoy, Señor, que no pudieron estar aquí, Señor, por enfermedades, por dolencias, Padre. Sánalos, Dios Todopoderoso. Sánalos, Padre, pero sobre todo, Dios Padre, sana a tu iglesia, Señor. Que no sea una iglesia ciega, Señor, sino que una iglesia que ve de adentro, Padre. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu guianza, por habernos aceptado como tus hijos, Señor. Gracias por obrar en nuestra vida, Padre, porque no somos dignos de ser hijos tuyos, Señor, pero gracias a nuestro Salvador, gracias a nuestro Cristo, Señor, Él nos ha hecho aceptos, Señor, en el amado. Gracias, Dios bueno. Gracias, Padre, te damos gloria, te damos honra, Señor. Siempre, siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te alabamos tanto, Señor. Te damos gloria, te damos honra y alabanza, Señor.